Ahora sí que sí. Ya. Estamos transmitiendo, estamos con... Bueno, hoy día las disculpas del caso. Son las 11:50, ya casi 10 para las 12. Estamos atrasados. Pero está bien, o sea, tuvimos algunos problemas técnicos que estamos tratando todavía de resolver, afinar ahí detalles. Lucas, por favor, vuelve. Lucas se nos fue a Valparaíso. Bueno, él es estudiante de comunicación audiovisual. Entonces, con él es el que ha hecho varias veces este tema, digamos. Entonces, maneja más El experto. claro, el experto. O sea, necesitamos ahí distribuir más la información porque si no está Lucas no podemos flaquear. Pero igual, estamos saliendo un poco adelante. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Solo para verificar que se esté escuchando bien. Estamos aquí con Cristian Becerra. Bienvenido a este espacio. Te pedimos las disculpas del caso. Muchas gracias por la invitación. Yo encantado de poder acompañarle este día. Sí, bueno, él es ingeniero agrónomo y es profesor de la UTEM, ¿cierto? Sí, trabajo en el Departamento de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Naturales, Matemáticas y del Medio Ambiente del UTEM, en el campus Macul. Bien, largo el nombre, ¿eh? ¿Sí? Claro, más cerca del micrófono, ahí vamos Muy a subir bien, un poquito, ¿sí? que estamos acá. Y estamos aquí también con Javier. Javier que vuelve al micrófono, que estuvo ahí, Perdido de vacaciones. ¿cierto? Perdido de vacaciones. Este programa lo hemos hecho principalmente en vacaciones. ¿Cómo te fue en las vacaciones? ¿Cómo No, estuviste? bien, estuvo relajado. ¿Ya Logré volviste? desconectarme. No sé si descansé, pero me desconecté igual un poco. Sí, de repente uno en vacaciones hace más cosas físicas, Sí. termina más cansado, pero mentalmente como que se desconecta un poco, ¿no? Sí. Para poder partir de cero. Sí, pues hoy día estamos ya en el 8º capítulo. Hemos estado todo el verano, desde enero, febrero, y ya nos pasamos para marzo. Se supone que era un programa veraniego. Pero como que nos ha gustado esta instancia, de hecho de hacerlo aquí, como en la plaza, al aire libre, que la gente pase, que de repente los camiones están. El micrófono nos aísla un poco del ruido ambiente, entonces capta bien el audio que va a ser transmitido. Hemos estado trabajando y conversando con gente de Moda Tima. La vez pasada estuvimos con Parque Med. Todo ligado un poco al mundo del medio ambiente. Y hoy día quisimos contactar a gente desde el mundo de la academia también, de las ciencias. Sí, Y por eso Rodrigo, que es nuestro productor, locutor y manager. Y panelista Panelista, claro. Permanente. precisamente la invitación de Rodrigo, nosotros nos encontramos en el mes de octubre en la organización de una feria científica que se hizo cerca de uno de nuestros Como la sede. lugares de mayor concentración de producción científica a nivel institucional, que Ujú. es el programa de investigación y de desarrollo e innovación, que es el PIDI, ¿ya? Y que ahora se ha transformado en un instituto a nivel de la universidad, junto con nuestra facultad, que también es una de las más, desde el punto de vista de la productividad científica, es la que tiene mayor actividad dentro de nuestra universidad. Así es que esa feria científica nosotros compartimos parte de los resultados de trabajo de investigación que desarrollamos en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal y Ambiental. Son nombres extensos, Sí. pero es porque Se hace harto, me imagino, ahí. se hace en función también de la disponibilidad de recursos. Nosotros contamos con financiamiento interno que la universidad también, a través de las mismas vías de concurso, nos permite postular, y también con financiamiento externo a través de proyectos que logramos posicionar en diferentes instancias. Nosotros en nuestro laboratorio trabajamos en un principio, hace ya algunos años, en un proyecto de avellano nativo, ¿ya? El avellano nativo, no sé si ustedes lo conocen, ¿han comido avellanas tostadas? Sí, Sí. pero claro, pero entiendo que hay varios avellanos y hay muchos que otro vienen de afuera, digamos. hay un avellano europeo también. Claro, europeo. Europeo es el que nosotros vemos en la Nutella, Ya. en los Ferrero Rocher, ¿ya? Ya. No estoy haciendo propaganda de nada, pero es que son las Sí. marcas más conocidas respecto de productos. Y precisamente el avellano europeo ha adquirido mucha relevancia en el contexto nacional en la última década prácticamente. Ya se ha venido plantando y de
digamos que en la región del Maule y hacia el sur ha crecido bastante. Ya. Terrenos que antes eran secanos, ¿ya? Están hoy en día con plantaciones de esta especie de manera bastante extensiva Del e avellano, intensiva a la vez, porque claro, son demandantes de agua, de movimientos de suelo y una serie de cuestiones del más. avellano nativo. El avellano nativo, nosotros lo encontramos, tiene su nombre por una particularidad, era muy similar no es igual, son especies completamente distintas, ¿ya? En Chile se le conocía como jehuín Jewin. y tiene otras denominaciones también originarias, ¿ya? Y este avellano, claro, cuando llegaron los colonos españoles, lo bautizaron por su similitud en el interior Claro, de la fruta. La fruta O sea, es parecida. exactamente, pero son dos especies completamente distintas. Y en el laboratorio nosotros parte de la actividad la centrábamos en esa especie, en reproducir avellano. Una de las líneas de trabajo que nosotros incorporamos allí fue la producción de todo lo que es la generación de cultivo in vitro. ¿Ya? Ya, y El cultivo in vitro, si nos imaginamos, para explicarlo de forma muy sencilla, estos frascos de colado de vidrio, Ya, sí, sí. ¿ya? ¿Ya? A esos frascos de colado nosotros le agregamos una sustancia que es una gelatina, Ya. unos 10-15 ml aproximadamente de gelatina, y nosotros mediante condiciones de desinfección y esterilización del material, supongamos que nosotros tomamos una de estas ramillas que está acá, Ujú. nosotros colocamos fragmentos de estas ramillas, ¿ya?, previamente tratados en ese frasco bajo condiciones de asepsia. Ya. ¿Ya? Ahora que tuvimos la pandemia, tenemos claro de que la asepsia se podía lograr, podíamos usar mascarilla. Sí. En el laboratorio nosotros trabajamos con mascarilla, con cofia. O sea, Claro, algo- completamente hasta lente, me imagino. así claro, como casi, barra, sí. claro, y con equipos donde tú puedes esterilizar el ambiente. Y la clave es que tú preparas el material, lo acondicionas y lo colocas en ese frasco y lo envasas para que se mantengan esas condiciones de asepsia dentro de ese medio de cultivo. ¿Cuál es la clave? Nosotros, a partir de escaso material vegetal, podemos propagar un gran número de plantas al cabo de poco tiempo. Ya, claro, o sea, con esas condiciones que son condiciones súper, Con- con todas las variables controladas. muy controladas, Exacto. que digamos no hay contaminación de ningún tipo, ustedes pueden reproducir especies y a lo mejor guardar, ¿o no? Por ¿Se puede? supuesto, se pueden conservar. Se pueden Un poco conservar en lo el que pasaba tiempo. en Jurassic Park, que encontraron Claro. un bichito y de ese bichito que estaba De preservado ese bichito que en- estaba en preservado. resina, lograron extraer. Sí. Un poco es el propósito, así como Claro, tú poder en puedes, algún momento reproducir efectivamente, la tú especie. puedes, a partir de poco material, puedes caracterizarlo genéticamente. Ojo, no estoy diciendo modificarlo, porque modificaciones Caracterizarlo es como identificar con precisión. de que este individuo es diferente del otro y diferente del siguiente. Claro. Y nosotros lo podemos hacer a través de marcadores moleculares. Y hay una infinidad de marcadores y muchas técnicas que se puedan desarrollar. Eso ¿Ya? es todo como en el mundo micro, así como bajo el microscopio, me imagino, bajo algunas, digamos, El- procesos químicos, Bajo proceso, la clave acá es el ADN. el ADN. Ya. Y todas las moléculas asociadas, ARN, etcétera, proteínas que también nos permiten eventualmente caracterizar alguna situación particular. Pero el ADN es la molécula esencial para el trabajo de este tipo. Y luego nosotros podríamos ver que un individuo distinto del otro y podríamos entregar un poco de diversidad genética. O podemos seleccionar aquellas plantas que productivamente tienen un mayor potencial respecto de otras. Ah, bien. ¿Ya? Esa es la clave. Entonces, toda esta combinación de elementos nos permite a nosotros, o nos permitiría alcanzar al cabo de cierto tiempo una especie mejorada. O seleccionar aquellos clones, que pueden sonar como de película, Claro. ¿ya? Es que en el fondo son clones. Sí, Esto es sí. lo mismo que hace una señora Cuando de le aquí saca del patilla, Pinar,
Cuando digamos que vamos a dejar lo que saca para no decir que se roba una patilla. Se ¿ya? roba una patilla De una ahí. planta, la coloca y aquellas personas que tienen buena mano, esa patilla pasa el invierno, viene la primavera y va a brotar. Una de esas yemas va a producir raíces y la otra yemas van a producir un brote Claro. con hojas. Y eso se transforma en una planta. Y ese es a la larga es un clon Es un clon. genéticamente de la planta original, ¿o no? Exactamente, es un clon. Ya. O sea, tú sacas 10 patillas de un rosal, esas 10 Son- patillas son son clones clones. de ese. Y van a tener las mismas Así como características de esa planta. En la reproducción asexual, que entiendo. ¿cierto? Efectivamente, reproducción Se asexual. conoce y le enseñan como cuando somos chicos, así como el... Yo no me acuerdo. No, sí. ¿cierto? En Sí. clases de ciencias naturales está la producción de la flor con la semilla. Que esa es y la otra reproducción como sexual. y la asexual es todas estas patillas, esquejes, no sé, No, todo hay- eso, hay- hijuelos. y Claro, las plantas sobre las que estamos ahora, esta chépica que está aquí, también es una forma de reproducción asexual, porque Asexual. comienza una semilla y empieza a emitir unos Claro. tallos que van corriendo muy apegados al suelo Y después de repente Claro, aparece. y aparece otra planta. Tú cortas una acá, la cortas acá y ya tienes tres plantas diferentes. Que finalmente es la misma planta que se. Genéticamente es la misma planta y nosotros podemos demostrar eso en laboratorio. Bien. O sea, eso al final, ¿para qué? Yo diría, ¿para qué sirve? O sea, yo en mi cabeza dice, oye, necesitamos preservar todas las, digamos, las floras, al menos nativas. ¿Para qué o sirve? o en peligro. Ya, te ¿Para qué cuento. podría servir así? Sirve para varias cosas. La diversidad genética, desde el punto de vista de la flora, por ejemplo, nativa, permite contar con un reservorio genético de información. Vamos a quitar la palabra genética para no generar suspicacias, pero un reservorio de información que tiene que ver con la capacidad que puedan tener algunas plantas nativas de conferir capacidades a aquellas que son cultivadas, especialmente aquellas que son relacionadas. ¿Ya? La diversidad genética, por ejemplo, de poblaciones de ajíes, de tomates que son silvestres, ¿ya? Papas. digo yo. De las papas y de una serie de cultivos que todavía tienen resguardo y de los cuales existen bancos de germoplasma, que son en el fondo un registro de cada una de las accesiones o puntos de colecta, ¿ya?, de una especie en particular que son conservados bajo condiciones reguladas, nos permite a nosotros contar con ese resguardo que puede servir de base para potenciar el mejoramiento genético. ¿Ya? Es como la base, como de. Cuando uno escucha así de productos transgénicos, es como eso es la base. No, ahí hay una diferencia. La transgenia tiene que ver con una modificación que nosotros artificialmente introducimos en un ADN. Y entiendo que eso viene como de otro gen, de otra Es cosa. Es un gen foráneo. Ya no, claro. Es un gen foráneo. Y ya eso Es otro mundo. es una diferencia respecto del mejoramiento genético tradicional. Eso de que tú tomabas de una flor, Ujú. quitabas las anteras, dejabas solamente el ovario con el pistilo, el estilo arriba, y tomabas el polen de otra flor, padre o madre, ¿ya? Y colocabas, en este caso del padre, colocabas el polen en el estilo de la flor femenina, y después cubrías esa flor para que no existiese contaminación, y a partir de eso se formaba lo que nosotros conocemos como híbrido. Como híbrido. Ya, eso también puede ser como, bueno, aquí Y- como y estamos aprendiendo. Eso es mejoramiento tradicional. A eso iba un poco yo, que hay, o sea, esto no Son es algo, cruzamientos. el ser humano eternamente ha ido seleccionando las mejores semillas. Efectivamente. Dice, pucha, sabéis que de esta planta me salieron los salió mejores buena paltas, producción, ¿cachai? Voy a sacar este y quiero reproducir este árbol. Claro. O en los animales pasaba de que, oye, este es un semental que necesitamos reproducirlo para generar las mejores vacas, ponte tú. Entonces, eso se hace, digamos, Sí. desde mucho tiempo. Hoy día, obviamente, con la tecnología que tenemos, con el avance, digamos, científico, se hace de otra forma, ¿no? Hoy en día nosotros a nivel de plantas podemos acortar ese proceso. Fíjense ustedes que en el caso del mejoramiento tradicional, en Chile, por ejemplo, cultivar líneas parentales ya supone una demanda de recursos alta. Luego, hacer el cruzamiento y la progenie o la nueva generación volver a cruzarla con otro para ver si están
las características deseadas, tomaría bastantes años de trabajo si lo hiciéramos, por ejemplo, en el caso de los frutales. Hoy en día, con marcadores genéticos específicos, es decir, a través de la extracción de ADN de esa progenie, podemos avanzar más rápido en la selección de los individuos que tienen aquellas características deseadas, ¿ya? Y esa es una de las grandes diferencias. Y las empresas que se dedican al mejoramiento genético utilizan estas bases para poder desarrollar este mejoramiento de manera más eficaz. Más eficaz, claro. Que al final eso es lo que persigue finalmente todos estos métodos, porque antes lo hacían así como por observación, ¿cierto? Efectivamente, las características visuales, sabiduría el seguimiento. Que se transmitía también así como, no, es que mi abuela me dijo esto, y hoy día como que ya saltamos un poco más al mundo más, digamos, científico de eso. Al dato duro, preciso. Ahora, el mejoramiento tiene su lado bueno, que es la optimización de los recursos y la obtención de aquellas líneas o híbridos o aquellas cultivares específicos que van a producir más con mejores características organolépticas que nosotros mismos buscamos en el supermercado, porque cuando ustedes van a comprar una manzana, por ejemplo, o 1 kilo o 2 kilos de manzana, ¿qué es lo que esperan en un supermercado en la feria? Encontrar que sea homogéneo, que después cuando llegues a casa tengan todos idéntico sabor, ¿ah? Sí. Que el dulzor sea similar, y después tú vuelves de nuevo a comprar ese mismo lugar porque sabes que vas a encontrar. Claro, nosotros como consumidores tenemos una demanda de un producto en particular, y es lo que nosotros esperamos encontrar después cuando vamos a un punto de venta. Claro. Y eso es lo que también nos amarra en este sentido en la producción. Y aquí un poco lo malo es que en los procesos de mejoramiento genético vamos dejando de lado parte de la diversidad que no nos está entregando mayores características deseadas. El detalle es que hace, no sé, más de 100, 200 o 300 años, la diversidad era mucho mayor a la que conocemos hoy. Y ni hablar, miles de años también, pero a lo que voy es que parte de esa diversidad se va perdiendo porque también en el mismo consumidor va cambiando, esto es dinámico, va cambiando en su gusto, sus preferencias. Si tú quieres comprar ahora una fruta que permanezca más tiempo en el refrigerador con esas mismas características casi de cuando eran frescas, es por algo. Y eso es lo que también a través de estos mecanismos de mejoramiento se van conduciendo, esos gustos, esas preferencias. La manzana que prefieren en Arabia Saudita no es la misma que prefieren en Europa, ni que prefieren en Estados Unidos o en Japón. Sí, en eso me quedé pensando, igual como que se trata siempre como el mercado trata como de estandarizar para que la producción le sea más fácil al productor. Es que a quien produce y en base a lo que el consumidor le está pidiendo. Y nosotros mismos lo pedimos. Pero claro, hay diferentes gustos, porque quizás como tú decías, pues la manzana de allá no es la misma que la de acá, y a allá les gusta esa manzana y acá les gusta esta otra. Y que no siempre coincide, claro. En algún momento se va a perder eso. Igual, claro, justamente como decía, a lo mejor las cosas malas, me acordaba un poco cuando hablabas de los tomates antiguos, que uno sentía así como ya el tomate tiene sabor a tierra de lampa, y este otro tiene sabor a tierra de, no sé, de limache. El limachino, o el tomate renguino. Claro, también. Entonces, ahí, claro, uno buscaba esa diversidad, y hoy día vaya a la feria y como que hay algunos que son iguales, otros que tienen pura coronta, porque están tan duros, o medio blanquecinos, así como, y el aroma es más plano. Claro, ahí se pierde un poco de diversidad, pero también es responsabilidad de nosotros, que nosotros siempre queremos, así como el tomate, ojalá que no tenga ninguna pifia, nada, ni un viajemos en el tiempo. A los años 90, 80, ¿había tomate en mayo o en junio? Ese era otro tema, sí. Eso lo hemos o sandía, que de repente, ¿por qué hay sandía ahora, no sé, en junio? Sí. No, bueno, ahí en el caso de la sandía, por ejemplo, podemos señalar con toda tranquilidad que no es sandía que probablemente se produzca en la zona central. Claro, debe ser de Perú. O de Perú o de Arica, que tiene algunas características que permite hacer más ciclos productivos dentro de la misma temporada,
a diferencia de lo que tenemos en la marcada estacionalidad acá en la zona central, por efecto de la temperatura exclusivamente. ¿Ya? Entonces sí, hoy en día los mercados se han abierto y podemos disponer de fruta durante casi todo el año. Nosotros teníamos siempre esa facilidad de producir fruta en contraestación, es decir, Claro, en de estaciones vender que- la fruta claro. al hemisferio norte, Mm. y crecimos con esa cultura Sí. de producción, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el caso del tomate, nosotros demandábamos del supermercado un tomate que pudiésemos comer en mayo, en junio o en julio. Y ya en septiembre no se sabía. Claro. Las zonas productivas están ubicadas siempre en la zona norte de nuestro país, Ujú. y ellas son las que nos abastecían con el primer tomate, el primor, como se denominaba. Ya. Ahora, en estos procesos de mejora, efectivamente, la post cosecha ha sido clave. La mantención de esta fruta, en el caso de los frutos, en el caso del tomate, por más tiempo, ha sido vital para poder contar con este material genético que nosotros consumimos como tomate, que se mantiene firme durante mucho tiempo, que no es tan jugoso como el de plena temporada, el de enero, febrero, ¿no? Claro. Que se dura menos, digamos, también. Que ¿no? dura menos, que tiene una menor vida de post cosecha, pero que nosotros buscamos en la feria o buscamos en el súper para ver si está más blando y para poder llegar y consumirlo Claro. como alguna vez Lo pensamos. lo pensamos que, claro, efectivamente, es así. Pero esta mejora genética está orientada precisamente a tener un producto que permanezca más tiempo, lo que no es malo, pero claro, requiere de condiciones, etcétera. Claro, es que finalmente este equilibrio siempre nos va a decir, ya, queréis tomate en tal fecha, pero no me pidáis tomate de... Claro, no va a ser el mismo, no va a tener las mismas condiciones. Visualmente Claro. es tomate. Claro, visualmente es tomate, pero no necesariamente con el mismo sabor, olor, aroma. Claro, los momentos de cosecha son distintos. Son distintos. Hay que considerar también que hay toda una cadena de producción. La imagen que tenemos nosotros es que el tomate se cosecha y al otro día está esperándonos en la Claro, feria, y sí. no. No, no, No. no. Pasa. Se cosecha, se transporta, se almacena, se distribuye, llega a la feria y después se comercializa al final. Sí. Entonces estamos hablando de varias semanas donde también ocurren cambios en la Claro, las fisiología misma del temperaturas, producto. las cadenas de frío. y todo eso. Efectivamente, todo eso influye. Sí. Oye, bueno, nos metimos mucho en el tema de la agronomía, porque tú eres ingeniero Yo soy agrónomo. agrónomo de formación. Sí, y el Rodrigo nos soplaba por ahí que te preguntáramos sobre este mundo nuevo, que no es tan nuevo, a lo mejor es más antiguo que cualquiera de los otros, pero que lo estamos conociendo a poco, que tiene que ver con los hongos, con el mundo Sí, fungi. efectivamente. ¿Qué Precisamente funciones nos cumple? conocimos en esa feria, que eso no lo mismo. terminé de contar. Eso. Nos conocimos en esa feria porque teníamos una muestra de parte del trabajo que hacemos en una de las líneas de investigación del laboratorio, y es la caracterización de la microbiología del suelo. Nosotros dentro de estas líneas de trabajo lo que también abordamos es la identificación de microorganismos, en particular bacterias, que tienen capacidades ventajosas, por ejemplo, para ayudar al crecimiento de las plantas, ¿ya? Estimular el crecimiento de las plantas, ¿ya? A través, por ejemplo, de la solubilización del fósforo y el potasio que está presente en el suelo, para que pueda ser aprovechado por la planta y pueda ser absorbido a través del sistema radical y llevarlo a los puntos de crecimiento vegetal. ¿Ya? Sí, eso Entonces, suena como son- bien súper técnico, pero yo me Pero imagino no, cuando camino tú me largo, habláis, sí, es un camino largo, pero Sí. es sencillo. sí, porque de hecho Sí. cuando tú me hablas me imagino así como ya los que siempre nosotros hablamos así como de las vitaminas del suelo, los componentes del suelo se Tiene puedan que ver con todo esto. disolver para que la planta lo pueda desde las raíces, digamos, Tiene que ver con todo eso. extraer. Digamos. Efectivamente, en el trabajo que hacemos en el laboratorio podemos llegar a caracterizar de diferentes formas a estas bacterias. Por ejemplo, que son las líneas de trabajo que desarrollamos en conjunto con Luis Puchuk y con la colega Bárbara Lecaros del laboratorio, ¿ya? En los trabajos que desarrollamos en los años anteriores, y se aislaron bacterias que tienen esa capacidad, en inglés se denomina PGPR. Entonces esas bacterias tienen la posibilidad de facilitar, ¿ya?, la disponibilidad de nutrientes que están presentes en el suelo
para que las plantas puedan crecer, ¿ya? Y eso ya es una ventaja. Y desde el punto de vista, si esto lo proyectamos al futuro, está la posibilidad del desarrollo de bioproductos. Hoy en día en el mercado, ¿ya? Existe mucho interés por el desarrollo de productos que tienen más un origen más bien natural. Y desde ese punto de vista, el desarrollo de bioproductos que puedan, en este caso, estimular, bioestimulantes, biofertilizantes, puedan ayudar al desarrollo vegetal, también es algo que contribuye. Claro. Contribuye también por una cuestión de sostenibilidad, ¿ya? Porque también estamos sacando parte de lo que nos otorga la naturaleza para poder estimular el crecimiento de las plantas de una forma que no genere un impacto ambiental, Claro. como es el aporte de la fertilización química, Claro, más química. más sintética. Sí, ¿Ya? Y eso sí, siempre va a ser algo muy positivo. sí. ¿Mm? Muy interesante. De hecho, yo me estaba acordando que en la semana le vine a traer un bidón de humus líquido ¿Sí? que tengo Humus en mi líquido. casa, lombrices. Y claro, y uno también como que investiga y dice, chuta, ¿cómo esta cuestión, este líquido, podría, digamos, ayudar a las plantas, digo yo? O sea, y claro, y uno empieza a leer un poco y a trabajar un poco eso, y ahí debe haber un mundo dentro de ese humus. Es que ahí hay un mundo en primer lugar, tenemos vida, tenemos nutrientes, Claro. tenemos microbiología. Que esa microbiología vendrían siendo como estas bacterias que... Esas han bacterias hablado que pueden estar creciendo en ese medio, que están presentes allí y que pueden tener esa capacidad. Pero también hay que tener en cuenta que allí crece de todo y en el suelo también tenemos de todo. Claro. Tenemos microorganismos buenos y otros no tanto. Sí, claro. Entonces, siempre, si queremos entender esto desde el punto de vista medioambiental, del entorno, de cómo poder hacerlo, tenemos que tener en cuenta una palabra que para mí por lo menos resulta clave, que es el equilibrio. En los sistemas naturales, el equilibrio, si ustedes lo observan, lo van a encontrar de manera recurrente. Cuando se rompe ese equilibrio, un incendio, por ejemplo, cuando se rompe ese equilibrio, estamos ya alterando. En los sistemas productivos intensivos, que es otra de las cosas a las que también me dedico en el ámbito profesional, nosotros para tener ese tomate o para tener esa sandía o ese durazno, intervenimos de manera intensiva un suelo para producir. Claro. Y alteramos también un poco lo que es el desarrollo de toda la fauna que está presente o los insectos que están presentes allí y de las plantas que están en el entorno, porque también hay una necesidad de abastecer un mercado que demanda productos. ¿Ya? Claro. Pero ¿se puede compatibilizar el sistema natural con un sistema productivo intensivo? Sí. ¿Ya? Sí se puede. Pero claro, hay que tener ciertos elementos de juicio firme para que esto se pueda alcanzar sin mayor problema. El Claro, concepto de Fin- equilibrio finalmente es clave. todo este entorno donde se desarrolla también aporta a que la fruta sea como sea. De todas maneras. Sí, tiene que ver con eso. Entonces, si es que uno agota el suelo o agota el contexto donde se va a desarrollar, también se va a afectar de forma negativa. Efectivamente. Y eso, Tienes que acercarte. eso, porque eso nos estamos ahí. lleva también a tener o requerir una mayor exigencia de productos para poder mantener las condiciones para el desarrollo de los sistemas productivos intensivos. ¿Ya? Todo eso tiene, desafortunadamente los costos siempre se transmiten a los consumidores, pero es así. Sí. Y cuando hablamos de sistemas naturales, volviendo un poco al caso de las bacterias, lo que hacemos nosotros es generar las condiciones para que esas bacterias puedan crecer y analizarlo a nivel de laboratorio para ver cuáles están estimulando el crecimiento de las plantas, de tal manera que si nosotros encontramos 1, 2 o 3 o 5 y conformamos un consorcio, poder llegar a, en el futuro, definir un bioproducto que puede servir o bien para esa planta o bien para un conjunto de plantas, ¿ya? Que puedan ser utilizadas, no sé, para objetivos de conservación o de restauración ecológica o bien inclusive para sistemas productivos. Eso es también una forma y se hace. Bien, o sea,
A mí me queda claro de que hay harta ciencia y harto trabajo que se está generando en el mundo de la producción, de la agronomía propiamente tal, de esta microbiología también Microbiología yo del me suelo, imagino sí. que claro que es como ir sabiendo un poco más de eso, porque nosotros no tenemos mucha, digamos, contacto con eso, como que no lo vemos. No, Entre comillas, porque deberíamos saber que Sí. está, digamos, y que cualquier efecto que nosotros generamos también es un impacto en el suelo. O sea, cuando, no sé, vertimos, ponte tu cloro en el piso o utilizamos algún solvente que no es biodegradable, también claro, hay hay efectos hay ahí, ¿no? efectos, pero ojo, que también la microbiología o la naturaleza en este caso están, llevamos nosotros desde el punto de vista temporal, llevamos un ápice de la historia de la Tierra. Claro, Estamos en el suelo, en el ambiente en general, con microbios que llevan millones de años antes que nosotros y claro. que tienen una capacidad de tolerar susceptibilidad para poder aguantar una serie de condiciones que de repente son extremas. ¿ya? Sí, Y claro, el efecto, si nos vamos un poco a la cuestión de los contaminantes, por ejemplo, la microbiología también contribuye, puede tener un efecto en la remediación de la Claro. contaminación en el caso del recurso minero, por ejemplo, por claro. ejemplo, Mm. como actividades. ¿Ya? Sí. En el fondo, para comprender un poco, ¿no? Nos pasamos de planta a la minería, que no es mi área, pero puedo decir algunas cosas porque algo he tenido la oportunidad de observar en terreno. ¿ya? Y puedes, en el caso de las contaminaciones que ocurren a nivel acuático, también puedes atacar esto con microbiología, Mm. ¿ya? O Sí, con pues, organismos que tienen esa capacidad de cambiar aquel Claro. contaminante por un componente que sea más inocuo. No, nunca va a ser una contaminación algo inocuo, pero digamos que Claro. puede ayudar a que la naturaleza no sufra tanto Sí. ese impacto. Yo me acuerdo que, bueno, así como que de repente uno se entera por la tele, dicen, descubrieron bacterias que están viviendo cerca de los volcanes o microorganismos que viven bajo el permafrost que estaban sacando, que era como, ahora último salió como una noticia. Claro, y que están debajo de las capas de hielo, que son lugares que nosotros no Peores podríamos... condiciones. Claro, que nosotros no podríamos vivir, pero ahí Sí. hay bacterias. O bacterias que comen plástico, que también he escuchado, así como... Efectivamente. que- Lo más divertido es que estoy dando respuesta de microbiología sin ser microbiólogo, pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Efectivamente, hay todo un mundo allí de vida que tiene esa capacidad de transformar. ¿ya? La clave está, desde el punto de vista del impacto en el medio ambiente, es en que se puedan generar todas aquellas condiciones para que la microbiología pueda hacer mejor su trabajo. Si podemos generar algún tipo de bioplástico que tenga una mejor capacidad de degradación en el ambiente, con esto ya estamos haciendo un aporte. Sí. ¿ya? Y esa es una cuestión que implica costos, implica trabajo, implica también mucha investigación, ¿ya? Para poder entregar mejora. Y eso se puede hacer. Dejamos las bolsas plásticas hace algunos años cuando pensábamos que el mundo se iba a acabar sin bolsas plásticas. A los que la olvidamos de repente en casa. Cuando vamos al supermercado y tenemos que salir cargados con cosas en las manos, me imagino que Claro. ya les ha pasado, Sí. ¿ya? O Suele cuando van a ocurrir. buscar una cosa al supermercado y salen Y con salen 10, con 10, claro. ¿ya? Eso, claro, pero uno se acostumbra y es una cuestión de cambio cultural Mm. y por sobre todo educacional que tiene que ocurrir en la sociedad para que esto permee realmente a toda la población. Y en ese aspecto, el mundo de la ciencia, Extremófilos. Sí, Extremófilos. extremófilos, efectivamente. esos son los que viven en Son los que zonas viven en extremas. condiciones extremas. Extremófilos. Efectivamente. La vida en Marte. dice. Buen dato ahí de la Claudia, ¿no, mandó? Bueno, Sí, aprovechar ahí la instancia ¿Eso? para saludar a toda la gente que nos está mirando ahora, a pesar del delay del horario. del horario, sí. Porque claro, habitualmente Estaban almorzando comenzamos a las como- 11 y terminamos como a las 12, pero partimos harto más tarde por un problema técnico. Así que saludar a toda la gente que nos está viendo. Sí, yo te iba a preguntar entonces, el mundo de la ciencia, el mundo de la academia, finalmente también está con ese switch ya de trabajando un poco, no sé, minimizando impactos ambientales, mejorando a lo mejor
ese tipo de cosas? ¿Tú lo ves así hoy día? Tenemos una tarea y un desafío que es grande. Faltan manos, faltan capacidades, faltan recursos. Y a mí, Y esa es la parte más compleja. sí, Eh, en la medida que no se revierta, ¿ya?, esa situación de los recursos y que eh, las personas no entiendan que el cambio tiene que venir por una cuestión de educación, tiene que venir con un cambio de concepción en la comprensión de lo que ocurre en el ambiente, no se va a alcanzar nada. Es decir, esfuerzos artificiales que dura como un fuego artificial, Claro. ¿no? Ya. Es Claro. un destello, no te genera un mayor impacto. Ejemplo, si tomamos una especie nativa de Chile que pueda tener un potencial productivo y no existe un esfuerzo encaminado a proyectar eso durante no 5 años ni 3, sino que décadas de Claro. trabajo, sí, es imposible avanzar, ¿ya? Y es uno de los problemas que tenemos. O sea, hay mucho recurso genético en Chile, animal, vegetal, que es el área con la que tengo cercanía, que pueden tener un desarrollo potencial futuro bastante interesante, pero necesita recursos, necesita mano, se necesita del conocimiento para poder avanzar. Y desde ese punto de vista, la obtención de información y la canalización de esta a través de estas instancias de investigación son la clave, ¿ya? De repente ocurre que desde el mundo científico se investigan cuestiones muy específicas que aparentemente no entregan información para resolver un problema de forma inmediata. Pero la información científica que a través de esta ciencia básica o investigación básica se está construyendo permite ir colocando los pilares de ese muro Claro. que ayude sí. a resolver una problemática no inmediata, sino que futura, el futuro. Sí. ¿ya? Por eso hoy en día ya han ocurrido avances sustanciosos, por ejemplo, en el control de algunos cánceres, ¿ya? Y se espera que en las próximas décadas esto pueda seguir avanzando. Pero no es una tarea fácil. Fácil ni inmediata, pues, o sea, sabemos justamente que la ciencia como que espera décadas, siglos a veces de resolver algunas situaciones, digamos, y claro, porque están trabajando en procesos que son largos y tienen que traspasar también esa información a nuevas generaciones, con nuevos métodos, me imagino, ¿no? Y la tecnología va mejorando. La cantidad de información que tenemos hoy en día, por ejemplo, a nivel de genomas vegetales, es enorme. Claro, Pero de repente te preguntas, ¿para qué tengo tanta información a nivel de genomas vegetales si todavía no puedo resolver algunas cuestiones o problemáticas productivas que son muy sencillas? Mm. ¿Ya? Pero sencillas digo entre comillas, porque todo tiene su complejidad, ¿ya? Si no estaríamos con sobreproducción de muchas cosas. Tenemos Sí, siempre restricciones. me estaba pasando cuando se mencionó el problema de los recursos, y también volviendo un poco a los tomates, eh, que hay gente que genera estos tomates que están durante todo el año. Y para ellos es un súper buen negocio que esos tomates se mantengan eternamente. Entonces, ¿cómo poder conjugar todo este avance tecnológico, toda esta investigación que puede mejorar las producciones, sin molestar a esta gente que tiene su negocio instalado y que para ellos que durante 60 o 100 años más se mantengan los mismos tomates de supermercado en el supermercado? No claro, sé si se entiende. O sea, claro, hay, sí, hay, hay un, hay un, hay un negocio de por medio que gente que es dueña de esos negocios lo defiende y que estas mejoras a la productividad o a la especie de, o, o- O a la post cosecha, o, claro, o mejorar, o que haya más diversidad de especies, no les va a convenir en su negocio. Entonces, ¿cómo se conjuga eso también? se conjuga de la misma forma. En el fondo, lo que uno tiene que observar acá es lo siguiente. Tienes sistemas productivos que necesitan de mejoras continuas. Tienes cambios en los gustos y preferencias. Tienes otros mercados que también demandan nuevos productos, claro, ¿ya? hay Y tendencias. demandas características. Yo preferiría comerme un tomate en mayo o en junio, un tomate jugoso, con aroma, Mm. ¿ya? Y blando,
que es algo que nosotros no encontramos en el supermercado con recurrencia en esas fechas. Claro. Pero es lo que uno esperaría, porque uno viaja a su niñez, viaja al verano, viaja al recuerdo. Claro, Con esa- cuando encontráis, sí. Cuando haces un cauceo de queso con tomate, con queso fresco, ¿ah? Ya está Por ahora. ejemplo, Y albahacas, sí, ya hasta ahora que vendría uno Ya muy está bueno. ahora hablando ¿Mm? de tomates, por favor. ¿Ya? Así es que creo yo que se puede ir mejorando. Ya han habido mejoras. Los tomates esos que eran como piedras que había hace 20 años atrás, que se vendían en el súper en mayo, junio, ya no son los mismos. Ya tienen un aspecto distinto, tienen un sabor diferente, ya parecen más tomates, ¿ya? Claro. Y son más agradables. Y uno los consume y los va a demandar más. Y en el fondo tiene que ver con eso. De todas maneras, la diversidad sigue aportando información, ya que estas líneas que están mejoradas necesitan. Y esa es una de las claves esenciales que no hay que perder de vista desde el punto de vista del medio ambiente. En la información que nos entrega el medio ambiente para el desarrollo, en este caso, de las plantas que son cultivadas. Es fundamental. ¿Ya? Claro, me imagino bueno, justamente todo esto es un ambiente, es como un montón de cosas que están interconectadas entre sí, digamos. También todo lo que pase alrededor de ese ambiente, ustedes en el laboratorio tienen como todo controlado, pero después afuera, Afuera es otra cosa con guitarras. claro, justamente te iba a lo mejor entrar en ese tema por el tema de este cambio climático que estamos de alguna forma experimentando, digamos. Me imagino que la ciencia ya ha trabajado un poco desde el mundo de la agronomía para enfrentar este cambio que al parecer cambia las estaciones, como que vamos a tener verano quizás hasta abril, o vamos a Sí. tener olas de calor, por ejemplo, que me imagino que afectan las cosechas. Mi hijo viene llegando hace poco de allá del huerto, de la huerta de Mataquito, y allá estaban tratando de cultivar maíz, choclo. Y con este tema de los incendios, hubo como casi como una capa de humo que generó un calor y que el maíz de un rato para otro se convirtió en, digamos, el choclo fresco se convirtió en choclo seco como maíz para, Se coció. claro, para ser chancado. Se secó muy rápido y no alcanzaron a cosecharlo fresco en algunos espacios, digamos. Entonces, el efecto de los incendios, del cambio climático, sí afecta directamente a otras cosechas en otros lugares, porque estoy hablando de esto de la séptima región más cercano a la costa y los incendios estaban en otro lado. Entonces, hay efectos Hay efectos que se transmiten. que se transmiten. Hay No sé si- efectos que uno dice, esto no puede estar ocurriendo hoy aquí, y sí se da. Los incendios, ya sabemos cuál es el origen. ¿Ah? El origen es humano, pero la relación que tiene con el cambio climático es porque, aunque no lo queramos ver, este cambio climático influye por otorgar las condiciones para que se dé más recurrencia de estos en las áreas geográficas que están más expuestas. Desde el punto de vista natural, Chile es una región rica, por ejemplo, en diversidad genética, considerado como un hotspot, que se Claro. denomina, ¿ya? De diversidad. Luego, si llevamos esto al caso de lo que ocurrió con los últimos incendios, y el efecto que hay del cambio climático, estamos hablando de una condición de temperatura que va a alterar sí o sí, y esto no es para ser alarmista, porque ya estamos en el tiempo, ya desde hace un tiempo, va a alterar las condiciones de los próximos años, sí o sí. ¿Ya? Ahora, volvamos al caso del tomate, el cambio climático y la biotecnología. ¿De qué manera, ¿Cómo se cómo relaciona? se relaciona? Supónganse ustedes que se da en Chile, existe un tomate que crece bajo condiciones silvestres en la precordillera o en la cordillera. En ese caso, nosotros podemos usar ese recurso genético para conferir aquellas características que le permita a la especie cultivada, ¿ah?, una mayor capacidad para tolerar el estrés hídrico. Claro. En otras palabras, es producir bajo condiciones de restricciones de aporte de agua, con menos agua. ¿Ya? Los estudios de los diferentes tipos de estrés a nivel vegetal llevan décadas de investigación. Están definidas las rutas
las vías metabólicas que están asociadas a ello, los genes que están implicados, que no son uno ni dos, varios, ¿ya? Las hormonas vegetales que están involucradas en los procesos. O sea, hay una serie de información que se está construyendo hoy en día y que ha tenido bastantes avances. ¿Mm? Eso como siempre pensando en la sequía. propiamente tal. Pensando en la sequía, pensando también en los cambios por temperatura. Ya. Supongamos que tienes una especie, un árbol, especie forestal, sin ir más lejos, y se hace en Chile, por si acaso, hay que mencionarlo, una especie forestal que tiene restricciones por la tolerancia al frío, para poder establecerla en otros lugares en donde Ujú. puede ser establecida. Si nosotros logramos obtener una planta que tenga esa capacidad, ya con eso puedes desplazar un poco en ocupar espacios que están siendo subutilizados, ¿ya? O que no generan un impacto mayor, a diferencia de lugares donde tenemos mayor biodiversidad nativa, ¿ya? Que pueden ser utilizados para el desarrollo productivo de un área en particular, ¿ya? Entonces hay diferentes formas de poder abordar esto. La biotecnología contribuye con esta información y contribuye a los procesos de mejora que mencionábamos al principio en otras especies, ¿ya? Sí, bueno, quiero leer un comentario que nos mandaron. Morocha Catrileo. ¿Qué es el de la Claudia? La ¿no? Claudia. Sí. Sí, dice, muchos proyectos científicos piden resultados concretos para poder financiarse y no siempre se logra en 2 años, por ejemplo. Imposible. ¿Cuántos buenos proyectos quedan en el tintero esperando un FONDEF o un FONDECIT? Claro, que son los tipos de fondo Claro, que hay, ¿no? que son quienes financian estos estudios. Sí, hay diferentes fuentes de financiamiento y efectivamente ocurre que muchas buenas ideas quedan ahí porque no, el tiempo simplemente no es suficiente. En el caso de las plantas, requiere siempre seguir trabajando, seguir invirtiendo. Involucra Sí, recursos financieros para soportar, Claro, y recursos de equipamiento permanente. permanente. No siempre los resultados pueden arrojarte cuestiones positivas inmediatamente, no siempre los protocolos de laboratorio resultan. Por ejemplo, en el caso del cultivo in vitro del avellano nativo, nosotros partimos con eso como laboratorio y al principio también tuvimos muchos problemas, que es lo que le ocurre a la mayoría de los que se desarrollan investigación, es poner a punto los protocolos. Una vez que los pones a punto, que se mantengan en el tiempo y para después empezar a hacer las modificaciones para optimizar. Porque en el fondo, desde el punto de vista de los sistemas productivos, independientes si tengan como objetivo la conservación o la producción, ¿ya? Lo que uno intenta siempre es la optimización de recursos, ¿ya? claro. Si quieres que una planta crezca, bien, pero si quieres que esa planta crezca más rápido para poder obtener un mayor número de individuos, necesitas optimizar. Y eso involucra más tiempo. Porque Claro. en el caso, por ejemplo, vegetal, los procesos no son inmediatos. Claro, no, pues no hay, Sí. no hay magia ahí. Pues No. uno tiene que esperar que el árbol, después de 15 años, crezca, digamos, y poder investigar en un árbol viejo, por ejemplo. Claro, y ahí entra la biotecnología que adelanta el proceso. Claro, O sea, que adelanta en un menos poco el de proceso. 15 años ya tiene. Es que se reduce el ciclo a 5, 7, inclusive menos tiempo porque ya puedes seleccionar en una bandeja almaciguera, puedes seleccionar el individuo o los individuos que tienen promisoriamente Claro. aquellas características que tú estás buscando. Estos son el resto lo voy a tener que desechar, pero me concentro en esto y sobre esto hago mi trabajo de investigación futura. Claro, nunca, pero- nunca va a ser tan rápido como la necesidad del mercado. Claro, pero Creo que aún tiene así. mucho que ver con eso. también. Efectivamente, Sí, efectivamente. ahí el mercado cambia, finalmente. Sí, va más Sí, rápido, ¿no? Va el más que rápido manda, que claro. lo quiero para ayer. Claro, lo quiere Lo para quiero allá. para ayer y más encima tenemos asociados los factores de cambio climático que tenemos encima que colocas un poco más de presión, Y de incertidumbre también, ¿o no? incertidumbre y presión además para ver cómo escudriñar entre lo que tienes como genética, como material, como ADN y cuál va a ser la respuesta que vas a obtener Claro. en base a esas nuevas condiciones. Claro. O sea, no es Y una... condiciones que no son tampoco tan proyectables, porque claro, se sabe que viene el cambio climático, se habla mucho desde hace años del cambio climático,
pero nadie sabe para dónde realmente va. Claro, de Perfecto. hecho al principio se decía Entonces, mucho calentamiento global claro, pensando de que solo iba a ser a lo mejor algo, digamos, que El iba a alza de aumentar. temperatura, claro, Claro. esos claro, 0,5, Sí. 1,5 grados Y en algunos cuántas decían, décadas. no, pero es que está lloviendo, está nevando en Estados Unidos, claro. de qué calentamiento me hablan? Cuando Efe- estaban los fríos, pero co- era un cambio climático Claro, fenómenos extremos que antes no se que daban. hasta no se da. No, no, O estos no se daban. mismos microorganismos que encontraron, que tú lo Claro, mencionabas recién, sí, porque claro, ¿cómo van a influir? O sea, si que salen y se desatan, se empiezan a reproducir, ¿cómo van a afectar también después sí, O de sí, pronto producciones por las o qué condiciones va a salir de actuales ahí? no va a pasar nada. Nadie también, lo po, sabe. Entonces, claro, por eso es un camino vertiginoso que no sabe uno para dónde va. claro, Entonces, ¿cómo proyectar? ¿Cómo claro, la proyectar ahí? ciencia, claro, es más difícil para la ciencia como Claro, en ambiente abierto saber qué es lo que va a pasar claro, Claro, porque no hay ahora, variables, ahora o sea, ahí son hay que variables. ser muy cuidadoso porque una es la comunicación de la información, de cómo nos alertan de repente más de la cuenta mm, a través de los medios con estas informaciones que llegan, y otra es cómo el mundo científico puede ponerle paños fríos a una serie de estos cambios. Imaginemos, volvamos a lo de la pandemia. Se decía, había una nueva mutación y que era más grave y que pum, 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 y resultaba que era menos grave que la que originalmente, y así Claro, sucesivamente. Y los científicos que ya llevaban más años trabajando en esto, sabían lo que iba a ocurrir de acuerdo a la información que se disponía de experiencias anteriores, claro, porque ya lo habían a lo mejor que en experimentado. el fondo el cambio de los virus va a disminuir su capacidad o son más, tienen mayor capacidad de infección, pero en realidad son más inocuos Más en el débiles, tiempo y son claro. más débiles o van cambiando. Ahora, lo que uno siempre va a esperar es que eso ocurra y que no se dé otra situación y que se transforme en algo más complejo, pero desde ese punto de vista la ciencia contribuye a poner un poquito De información de dura información, en la información. claro, efectivamente, Sí. de tener ahí un paño frío cuando se Sí. requiere. ¿Mm? Sí, porque de hecho el otro día con Nicole, que también le mando un saludo también a la Nicole, que también es parte del grupo, hablábamos, por ejemplo, de este virus zombie que había Que salido del encontraron permafrost. claro, Entonces, ya que así como virus zombie, y era como, pero esta cuestión, claro, y decíamos, igual suena como que te asusta un poco. Y a lo mejor ese virus es súper antiguo, capaz que no tenga grandes efectos en el humano, vaya a saber uno, pero, o sea, igual la información, así como uno la el recibe medio, y va a ocurrir y va a el ocurrir virus eso que ocurre. zombie. No, en las películas, no, Encima no hemos creo. estado viendo la Safaz, que es como una serie que también tiene que ver con virus, bacterias, entonces se agarran de ahí de la noticia, más la cultura que están dándole al ambiente, pues uno puede pensar cualquier cosa. Efectivamente, Y ahí viene un efectivamente. poco la ciencia a decirnos, no, A si mira, calmar un poco, claro, claro, es parte de la clave y del papel que debe cumplir el mundo científico en ese aspecto, de entregar aquellos elementos de juicio en frío que ujú, permitan decirte si eso tiene o no tiene asidero. También la ciencia de repente entrega un poco de incertidumbre, en el sentido de que en aquellas cuestiones en las que no sabes o no conoces la respuesta no puedes definir. claro, te va a decir, no, no sé, po. O sea, claro, podría ocurrir Hay esto una otro, probabilidad de, claro. Y ahí es donde empieza la prueba y error y empieza la investigación a tratar de buscar, si yo hago esto, esto y esto, el resultado va a ser este, bajo estas condiciones, claro, siempre la clave son las condiciones. las claro, condiciones. siempre y cuando, Oye, sí, Gerardo, solo sí, nos quieren llevar también un poco como a bajar todo esto a la realidad. Hay una pregunta de Rodrigo, un fiel auditor. ¿Cómo se puede aplicar este conocimiento en los hogares? Así como ya saliendo del claro, laboratorio, directo al, ¿Cómo, a la gente común de la casa. cómo traemos el laboratorio al hogar? En cuestiones simples. Yo creo que aquí, donde estamos ahora emplazados, a mí me da gusto ver que en el entorno, en las casas, se estén desarrollando pequeñas huertas frente a alguna de las casas que están aquí presentes. Tuve la oportunidad de visitarlas y créanme que da gusto que, ¿cómo desde el laboratorio lo llevamos a la huerta? Lo que comentábamos recién del compost, que tú me habías claro, el dicho humus, que sí, sí. del humus. Tú tienes aquí, de ejemplo, en este lugar, en el que en un suelo donde aparentemente no podría crecer nada,
tienes vida. ¿Y qué tienes? Tienes plantas. Tienes microbiología a nivel de suelo. Y eso es una forma de llevar el laboratorio a la casa. Es decir, ¿cómo podemos mejorar nosotros un suelo? De manera simple, incorporando materia orgánica. Esa materia orgánica, ¿de dónde la podemos obtener? De los mismos residuos que estamos generando en casa. Residuos de la cocina, las cáscaras, los restos vegetales, aquellas cuestiones que podríamos eventualmente transformar en un compost, ¿ya? Y que ese compost nosotros lo vamos a, ¿dónde? Lo vamos a colocar en el suelo y lo vamos a incorporar. Cuando incorporamos el compost, no estamos solamente colocando materia orgánica en sí, estamos colocando también vida. Vida que microflora. Claro, microorganismos, tiene microflora, ya- claro. Microflora. También microfauna. Claro, me imagino. Y esa microfauna, protozoos y esas cosas. esos pequeños artrópodos o insectos Sí. pequeñitos que nosotros no alcanzamos a ver, ayuda a generar canalículos en el suelo que y oxigena permite la mejorar la aireación, ¿ya? Permite un mejor desarrollo y exploración de las raíces De en las el raíces, suelo. ¿no? Ya con eso estamos haciendo, Claro, estamos llevando todo ese estamos mundo- llevando, claro, esos microorganismos que están presentes en el compost eventualmente pueden ayudar a estimular el desarrollo de las plantas y vamos avanzando en ese sentido. Hay unas maravillas que están allí a algunos metros de aquí, Sí, que son unas están maravillas. espectaculares, que son 2 metros. gigantes y que yo hace años que no veía de ese tamaño. Es Sí, sí, realmente Sí, de verdad que son gigantes. da gusto verla. Hay unos tomates que están a punto de cosecharse allí, hay unos ajíes también que están con un muy bonito color y la verdad es que da gusto. Yo creo Ese es que el Manuel, ¿ah? Le damos Sí, saludo a saludo a Manuel, Manuel que también es también. parte del equipo y que tiene ahí su huerta junto con su compañera que no me acuerdo cómo se llama, Maga. Magali, ¿cierto? Magali. le Y ellos puedo- están trabajando ahí en ese No, y huertito. de verdad que los felicito. Aquí tenemos la ciencia aplicada en cuestiones simples en casa. Y con eso estamos otorgándole vida al suelo, estamos generando también un impacto positivo en el ambiente, ¿ya? Y le estamos restando espacio a los vehículos que están estacionados, Claro. ¿ah? Ah, claro. Sí, sí. que van a tener que buscar otro lugar donde estacionarse, pero eso es lo de menos. En otras palabras, desde el punto de vista del desarrollo, sí, si bien es cierto, hemos hablado de cuestiones científicas, qué sé yo, en términos simples, esto se puede llevar a terreno en forma inmediata, ¿ya? Hay cuestiones que toman más tiempo, pero se puede lograr. Y estos cambios que que a través de estas intervenciones se hacen, yo creo que es el mejor ejemplo. Y también en el desarrollo de una cultura que permita que cada casa gestione sus residuos de otra forma, a como lo está haciendo tradicionalmente. El hecho de tener una pequeña compostera o de simplemente separar los residuos orgánicos respecto de los residuos como el papel, como el plástico, ya es un avance, porque permite optimizar recursos. Sí, claro. ¿Mm? Bueno, es una de las pocas, o sea, de las cosas de la línea de trabajo de Eco San Joaquín, que es nuestra agrupación, y que tienen que ver con esta cultura medioambiental. Sí. Po. Y entendemos también, y yo me sumo un poco a que esta cuestión en colaboración, o sea, yo le llevo humus al Rodrigo, el Rodrigo me convida a uno ají, pareciera que también es más fácil, o sea, hacerlo individualmente podría generar, me imagino que también en la biología también pasa lo mismo, digamos, esto de colaborar entre organismos, entre personas, es fundamental, ¿o no? Solos no podemos hacer nada. Se tiene que colaborar, aunque de repente cuesta, las comunicaciones han ayudado mucho, esta situación de pandemia ha ayudado mucho a poder conversar con personas que están en otro lado del país, o de la región o del mundo inclusive, y ponerse de acuerdo en algunas cuestiones que son simples, el cómo poder ayudar a mejorar los sistemas. Creo que eso también es fundamental. Lo que tú señalas que es un trueque, algo que en el campo antiguamente se hacía con bastante frecuencia. Sí. Yo estoy produciendo sandía, No oye, es nada nuevo. te llevo una sandía, oye, yo tengo porotos, llévate porotos, claro. Eso se ha ido perdiendo, sí. Sí. Ya no se da con esa frecuencia porque el día a día no nos permite de repente comunicarnos con el vecino, con el que está al lado, con el que está al frente, etcétera. Pero si se retomase ese punto de vista, creo que podría contribuir a ello.
Nos está avisando allá en el piso, el coordinador de piso, que a su vez es auditor, productor, que nos quedan 10 minutos, ¿me estáis diciendo? Ah, bueno. El Oye, omnipresente. Bueno, primero logramos sacar un programa que estaba ahí Uf, como... Casi lo perdimos. Sí, casi lo perdimos, estuvimos a punto de tirar la toalla. Le damos gracias también al Johan, Sí, aunque excelente. echamos de menos al Lucas, pero yo sé con Lucas y Johan estuvieron ahí trabajando para sacar adelante el programa Sí, hasta po. que lo pudimos O sea, de hecho, yo salir creo que al si no aire. estuviera el Johan, No, no hubiera no salido. hubiese salido. Así No. que No, eso, le damos las gracias a los chiquillos también de allá, a la gente que nos ha estado siguiendo, que ha estado comentando Sí, este sí. video que ha, digamos, publicado y lo siguen viendo y nosotros tratamos de replicarlo a toda la comuna. Hay veces que incluso nos llegan desde fuera también comentarios y seguimos conversando del tema. Ya también estamos como llegando al final de esta temporada. No sé, creo que queda un programa más, ¿o no? Dos Ah, programas. pucha, ya la semana pasada Ya se era uno. alargó. Ya se alargó. Ya se Y alargó. ahora Eso tiene es bueno, dos. eso es bueno, eso No, es pero bueno. bueno, sí, igual la instancia es buena. Sí. Bueno, el clima nos va a acompañar, parece, por largo rato, así que lo vamos a poder seguir haciendo acá. Hasta junio más o menos, Claro, cuando lleguen las primeras lluvias, Si es que llegan. si es que claro, si llegan. es que llega. Pero bueno, finalmente ahí vamos evaluando también cada cierto tiempo cómo nos está yendo con esto, qué tal lo estamos haciendo. Y también nos sirven estos comentarios. Sí, ¿Qué les pareció? ¿A quién podríamos traer? ¿Qué les eso, gustaría sugerencias. conversar? A mí me interesó Sugerencias muchísimo de- lo de hoy, digamos, que hemos conversado de un montón de cosas. Pero Uno queda también corto siempre. Siempre Sí. falta tiempo para seguir aprendiendo. siempre falta tiempo. No sé si tienes No, algunas no, palabras finales, yo- alguna yo invitación. algo. realmente un honor haber estado con ustedes aquí. Yo agradezco la invitación de verdad de Rodrigo, que tuvo la paciencia, la persistencia, ¿ah? Porque nos comunicamos por ahí por febrero, después marzo, después ya, hasta que se logró concretar. De verdad, para mí un agrado haber venido acá. Como les comentaba antes de comenzar con la transmisión, me sentí muy cómodo, muy relajado. El entorno está hermoso para haber hecho esto. Felicitarles por su labor, porque esto de comunicar es una de las cuestiones que a veces nos cuesta a nivel científico, Sí. hay que decirlo. A nivel, esas son cuestiones que hay que cambiar. Como les decía, agradecerles, incentivarles a que continúen, que esto no sea de verano, pase a otoño, ojalá invierno, ya, y vuelva la primavera. Sabemos que hay recursos, tiempo, etcétera, que están involucrados, pero si esto es una contribución a la comunidad y especialmente a los más pequeños que pueden estar por aquí viendo, escuchando, atendiendo esto, ideal. ¿Ya? Ahí está la clave. Si el cambio ya nosotros probablemente no lo alcancemos a hacer generacionalmente, sino que Claro, son pero los hay que nuevos dejar Claro. la semillita plantada. claro, dejar la inquietud. Sí. Y extenderles también la invitación a nivel de comunidad para que puedan visitar, y eso ya lo hemos conversado con Rodrigo antes, la visita a los laboratorios de nuestro investigación. campus en Macul, ¿ya? Ah, súper. Para que aquellas organizaciones que lo requieran puedan hacerlo, lo coordinamos y se puede concretar, porque los cambios se generan así. Si una o dos personas tienen esa inquietud, ya es un avance que pueda ayudar a cambiar un poco este medio ambiente que tanto lo necesita. Súper. Bien, sí. Muchas gracias. Sí, me sumo también a todo eso y llamar también a las nuevas generaciones que se involucre, que estudie, que hay campo, que hay que a lo mejor ser bien Mateo ahí, trabajar harto, Sí. pero que las ciencias están presentes, digamos, están trabajando, hay investigación, necesitamos a lo mejor recursos permanentes, que esos sistemas también cambian un poco, que tienen que estar casi como todos los años trabajando para eso y ojalá puedan tener flujos permanentes, tranquilidad, más que estar en el apuro de, oye, en 6 meses quiero Sí. resultados, ojalá Sí. pueda eso cambiar y de alguna forma apoyar esas investigaciones, pues trabajar en eso. Sí. Nosotros ayer fue viernes, para pasar solo un punto de Eco San Joaquín, nos reunimos en nuestra asamblea, fueron casi todos los socios, La Vamos primera a- del año. la primera del año. Vamos a estar trabajando en unas cicletadas aquí mismo. Se corta la calle
toda esta calle Ujú. se corta todos los domingos. Entonces vamos a aprovechar un poco de eso justamente para incentivar la bicicleta. Van a haber algunos talleres mecánicos, o sea, de mecánicos de bicicletas, para Claro. que aprender, digamos, sobre la Para aprender a bicicleta. reparar su bicicleta y no Después, dejarla botada en pana. claro, después bueno, eso es en abril. Después en mayo vamos a trabajar sobre una feria de las pulgas. ¿ya? A Para ver propósito un poco del material- trueque también que del trueque, que del, se comentó. del que es fundamental. reciclaje. Vamos a hacer o una de feria esas de las cosas. pulgas donde también se va a poder trocar si es que Sí. alguien lo requiera. Sí, Es yo, que- yo decía, podíamos trocar plantas, así que todos Claro, llegaran un con troque de plantas plantita. en vez de estar robando plantas. ¿Ah? Ya, porque yo también lo hago. La patillita. Todos los, ¿Y todo- cómo se todo- llama? todo hemos sacado alguna Sí, semilla voy a la o alguna pastillita. planta de algún Sí. lado. Así que Aurora, te mando saludos, que tú también. Y me decía, oye, pues me gustaría sacar esta. Oye, y ahí le digo yo que deberíamos hacer un trueque Un de trueque de plantas. plantas, Lleven sí, todas sus no es plantas malo. y compartimos. Esa es una lo- muy buena idea. Sí. Y ¿sabes qué? Tiene algo importante que optimiza los recursos. Si algo que no te sirve a ti y le sirve al otro, bien. Claro. Sí, ya Sí, po. diversificamos nuestra colección de plantas. Además, sí. ¿por qué Aprendemos no? también de las Se plantas. aprende de las plantas, efectivamente. Así que eso. Sí, había una pregunta acá. Ah, ¿Qué? Nosotros estamos precisamente esta semana, tenemos una reunión de coordinación para las visitas guiadas a nuestro campus. Eso se desarrolla a través de la dirección, hay una unidad de comunicaciones, perdón, de comunicaciones, ¿ya? Y hay una comisión especial de admisión que está a cargo del proceso. Y a nivel de facultad se pueden contactar conmigo también a través de correo electrónico y yo voy a derivarles a esta comisión de trabajo para poder organizarla. ¿Se pueden hacer visitas guiadas? Sí, ¿se podría pueden. publicar después esa información? Sí, por supuesto, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Yo Súper. les pongo en contacto internamente para esa coordinación. Nosotros estamos, desde hace años, estamos recibiendo visitas en la universidad y podemos mostrarles las diferentes instalaciones que tenemos Claro, porque disponibles no hay allí. nada más ¿Mm? estimulante para los cabros Que ver así que en ver, vivo que ver en las vivo, probetas. Porque Claro, claro, de repente lo veis en la sí, tele y sí. pasan por un laboratorio, Efectivamente, sí, ese es el problema. pero estar ahí es súper distinto. Es ¿no? distinto, sí. Sí. Estoy Bueno, encantado. agradecemos esos espacios, agradecemos tu Sí, y disponibilidad, esa tu invitación paciencia y a la gente que nos está siguiendo, escuchando. Nos vemos entonces casi la próxima semana, ¿cierto? El sábado. Eso. Ah, otra profesora ya, del una hotel. profe Perfecto. Súper bien. Mira, qué bien. Bien. Es Ahí que es se- marzo, se- entonces entramos en Se clase. publicará, claro. Sí, efectivamente. Salimos de las De vuelta, de vacaciones y vuelta. ahora nos trae puras clases. Pero bien, o sea, yo feliz de aprender todo, Sí. todo el tiempo. Muchas gracias entonces a todos. Gracias, Javier. Gracias. No sé si vamos a A estar la Pedro. próxima semana, ¿eh? Nosotros todos nos vamos Ya, rotando. Sí, no, está bien, está Pero muy así bien, está aprendemos muy bien. todo. Sí. Muchas gracias por la invitación. Chao, gracias, que estén bien. Nos vemos.